glucosa y ya conocemos que nos viene en el kit de dosificación. Entonces, lo único que tenemos que hacer es hacer una regla de 3, la glicemia estándar que nos marca en el kit de dosificación, la absorbancia que tuvimos con esa muestra estándar y la absorbancia que tuvimos con el desconocido. Hacemos una regla de 3, sale la glicemia del desconocido. Ahora, ¿cuáles son los valores de referencia? Aquí son algunos que tenemos que tomar en cuenta, pero el más importante, según la ABA, es que en ayuno tiene que tener valores entre 70 y 100 miligramos sobre decilitro. Postprandial tienen que ser, es decir, que si nosotros tomamos una glicemia después de que el paciente comió o nos llegó el paciente a emergencias y le tomamos la glicemia, nosotros no sabemos si el paciente estuvo en ayunas, si vino comiendo, no sabemos, pero nosotros tenemos que hacer la glicemia para ver el estado del paciente. Entonces, si el paciente nos viene con una glicemia al azar o que tomamos en cualquier momento sin saber si era ayuno o no, mayor a 180, mayor a 200, ya decimos que es diabetes, pero normalmente tendría que estar bajo los 200, 180 miligramos sobre decilitro. Ya. En cuanto a la clasificación de diabetes, tenemos, antes de irnos a la clasificación, vamos a ver los criterios diagnósticos de diabetes. Los criterios diagnósticos, como les dije, no es solo la glicemia o la glucosa en ayunas, que son los que tomamos, sino que son algunos. Primero, la glicemia en ayunas, que tiene que ser menor a 120, mejor dicho, que para nosotros decir que tiene diabetes, tiene que ser mayor a 126 miligramos sobre decilitro. Si es que está entre 100 y 126, ya está con glucosa elevada, pero todavía no es diabetes, es una prediabetes. ¿Qué pasa ahí? Si es que está entre 100 y 125, tenemos que pedirle al paciente que se haga una curva de tolerancia oral a la glucosa. Ya, eso les voy a explicar un poquito más adelante. Ahora, otro criterio diagnóstico es la glicemia postprandial o glicemia al azar, tomada en cualquier momento del día, que tenga que ser mayor a 200 miligramos sobre decilitro para nosotros decir que es una diabetes. Y otro es la hemoglobina glucosidada, que tiene que ser, normalmente está entre 4 y 6.5%. Ya, si está entre 6.5 y 7.5, hablamos nosotros de diabetes, de prediabetes. Y si es mayor a 7.5, ya hablamos de una diabetes. Ahora, ¿para qué más nos sirve esta hemoglobina glucosidada? Nos sirve para ver el estado del paciente o de un paciente diabético durante los últimos 3 meses. ¿Por qué? Porque la hemoglobina, como sabemos, se encuentra dentro de los eritrocitos o está estructurando a los eritrocitos, y los eritrocitos tienen una vida media de 120 días. Entonces, si un paciente diabético que ya está tratado, le decimos venga a los 3 meses para hacerse el chequeo. El paciente no se cuida, no toma la medicación cuando es, come chatarra, es sedentario, no hace ejercicio, nada, es un desastre el paciente. Pero se acuerda una semana y media antes del chequeo, se acuerda, una semana antes del chequeo se acuerda que tiene el chequeo a la siguiente semana. El paciente dice, voy a tomar bien el medicamento justo esta semana, voy a hacer ejercicio, no voy a comer chatarra, no voy a comer azúcar, nada. Se cuida esa semana y llega para hacer el chequeo. Le pide nosotros solo le pedimos glucosa en ayunas, supuestamente. Le pedimos glucosa en ayunas y vemos que el valor se encuentra en valores controlados, en valores normales para un diabético, que son valores mayores a 100, pero menores a 125. Ya. Entonces se encuentra el paciente controlado. Ahora, según nosotros, si solo viéramos ese resultado, decimos el paciente se está cuidando, está todo bien. Pero nosotros aparte le pedimos una hemoglobina glucosidada. Y el paciente cuando está controlado tiene que estar creo alrededor de 7.5 para decir que el paciente se ha estado controlando. 7.5% de hemoglobina glucosidada para decir que el paciente está controlada la diabetes. Pero el paciente que vino y le hicimos la glicemia en ayunas estaba controlado, pero le hacemos glicemia o hemoglobina glucosidada y vemos que se encuentra en 12% más o menos. Entonces al paciente le decimos, usted no se está cuidando.
No, no, doctor, que sí me estoy cuidando. No, no se está cuidando, porque los exámenes me dicen que no se está cuidando. ¿Por qué? Porque la hemoglobina glucosidada nos da como que una imagen del paciente durante los últimos 3 meses. Y por eso podemos decirle al paciente que tiene que cuidarse, a pesar de que la glucosa al azar o la glucosa en ayunas nos diga que está normal. Ahora, ¿qué es la prueba de lo que les decía? Cuando nuestro paciente tiene prediabetes, le mandamos a hacer una curva de tolerancia oral a la glucosa. ¿Qué es esta curva o qué es esta prueba? Esta prueba lo que mide es como que el metabolismo o controla el metabolismo de la glucosa durante 2 horas más o menos. Entonces lo que hacemos es pedirle al paciente que venga en ayunas, decirle al paciente que tiene que venir dispuesto a no hacer nada, estar sentado por alrededor de 2 horas y estar dispuesto a hacerse una glicemia. Nosotros tenemos que hacer una glicemia cada 30 minutos. Entonces el paciente llega, en los primeros exámenes nos salió que tenía prediabetes. Le comenzamos a hacer la curva de glucosa, de tolerancia a la glucosa. Lo que tenemos que hacer es una solución de 75 gramos de glucosa. Le damos al paciente que viene en ayunas, le damos que se tome esos 75 gramos de glucosa y le decimos siéntese. Le tomamos la glucosa inicial y vemos que en realidad está mayor a 100, está entre 120. Estaba una prediabetes, pero le damos los 75 ml, los 75 gramos de glucosa y le decimos siéntese, tiene que estar ahí sin hacer nada, 2 horas. Cada media hora vamos y le tomamos la glucosa. A la primera hora los valores tienen que estar por debajo de los 200 miligramos sobre decilitro. Y a las 2 horas que nosotros ya acabamos de hacer las mediciones, tiene que estar por debajo de los 140 miligramos sobre decilitro. Si el paciente a la primera hora está en casi 300 miligramos sobre decilitro o 250 miligramos sobre decilitro, ya esperemos la siguiente hora a ver qué pasa. Y a la siguiente hora vemos que el paciente está en 210 miligramos sobre decilitro. Ahí ya nosotros confirmamos, a pesar de que en ayunas nos salía 120 miligramos sobre decilitro, pero ya con la curva de tolerancia oral a la glucosa nos salió que el resultado final es mayor a 200 miligramos sobre decilitro. Ya confirmamos que el paciente tiene diabetes. Ahora, ¿qué pasa si nos salió prediabetes en la glucosa en ayunas y nos sale valores a las 2 horas entre 140 y 199? El paciente está con prediabetes, es decir, todavía no está dentro de un diagnóstico de diabetes, pero debe cuidarse porque está con glucosa elevada. Ya esos son los criterios diagnósticos para decir que el paciente tiene diabetes. Ahora, clasificación de la diabetes, ¿cuál es? Tenemos la diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional y otros tipos. La diabetes tipo 1 es el resultado de la destrucción autoinmune de las células beta pancreáticas, es decir, nuestro cuerpo no produce insulina. La diabetes tipo 2 es una resistencia a la insulina y un fallo de las células beta pancreáticas. Primero, la diabetes tipo 2 a la larga va a llegar a comportarse como una diabetes tipo 1, pero al inicio comenzamos con una buena producción de insulina, pero lo que están dañados son los receptores de insulina. Estos receptores de insulina están dañados y no permiten que la insulina haga efecto. Como no hace efecto, nuestro organismo piensa o como que pareciera que nuestro organismo no está produciendo insulina, por tanto estimula más producción de insulina. Esta insulina se comienza a acumular porque no tiene dónde hacer efecto, dónde unirse, sus receptores no funcionan. Al momento que se acumula, este exceso de insulina actúa como tóxico y de igual forma daña las células beta pancreáticas. Entonces, a la final se vendrían casi a comportar similar. Ya, en la diabetes gestacional es cualquier grado de intolerancia a la glucosa diagnosticada en el segundo o tercer trimestre del embarazo, y otros tipos tenemos defectos genéticos de las células beta pancreáticas, síndromes de resistencia a la insulina que son infrecuentes, enfermedad del páncreas exócrino. Una enfermedad del páncreas exócrino, una pancreatitis, puede llevar también a un daño en las células del páncreas endocrino. Entonces, por tanto, podría llevar a una posible diabetes. Ya, enfermedades endocrinas inducidas por fármacos y por infección.
Ahora, ¿cuáles son las diferencias entre la tipo 1 y tipo 2? Primero, la edad de inicio en la tipo 1 generalmente es antes de los 20 años y en la tipo 2 es después de los 20 años. En la tipo 1 la síntesis de insulina está ausente y en la tipo 2 está conservada. En la tipo 1 la concentración de insulina en el plasma es baja y luego va a llegar a ser, a un punto va a llegar a ser indetectable. Pero en la tipo 2 al principio va a ser alta, pero luego puede llegar a ser normal y si ya hay daño de las células beta pancreáticas puede llegar a ser baja de igual. En la tipo 1 la predisposición genética, tanto en la tipo 1 como en la tipo 2 hay una predisposición genética, cual viene acompañada de diabetes, de obesidad, la tipo 2. Ya, la tipo 1, la sensibilidad a la insulina está normal. ¿Por qué? Porque lo que está dañado es la producción de insulina, mientras que los receptores está bien. Y en la tipo 2, los receptores es lo que está dañado, por tanto la sensibilidad a la insulina está reducida. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? En etapas iniciales, a ver, la tipo 1 es insulina, porque no produce insulina. Pero en la tipo 2, en etapas iniciales, lo que vamos a dar es fármacos hipoglicemiantes e insulina. ¿Por qué vamos a dar insulina? Porque lo que nosotros queremos es tratar de aprovechar esos pocos receptores que tenemos o que todavía siguen valiendo para que la insulina haga efecto. Entonces, si aumentamos las concentraciones de insulina, poniendo la insulina exógena, vamos a hacer que haya mayor probabilidad de que esa insulina se una al receptor que está todavía valiendo y haga su efecto. Pero luego ya principalmente quedan solo con fármacos hipolipemiantes, metformina principalmente. Ya, en cuanto a las complicaciones, tenemos complicaciones agudas y complicaciones crónicas. Dentro de las complicaciones agudas tenemos a la cetoacidosis, que es el aumento de producción de cuerpos cetónicos. Podemos llegar a un estado hiperosmolar por el aumento de glucosa en sangre, y también podemos llegar a estados de hipoglicemia por el tratamiento. En cuanto a las crónicas, tenemos nefropatía diabética, tenemos retinopatía diabética, neuropatía diabética, que comienza primero con las porciones distales de las extremidades, principalmente extremidad inferior. Y por tanto, cuando un paciente tiene ya diabetes diagnosticada, es importantísimo dentro del examen físico hacer examen de la sensibilidad de la vibración, de la sensibilidad profunda, principalmente la vibración, porque es el primero que se pierde en el caso de una neuropatía diabética. También puede darnos pie diabético porque al momento que se acumula glucosa en sangre, primero nos da una neuropatía y el paciente no siente en caso de que se lastime el pie, y puede llegar a infectarse. Y aparte, como tiene glucosa elevada en sangre, esto también hace que disminuyan los procesos de regeneración y también de reparación de los tejidos principalmente. Por tanto, que se repare una herida de un pie va a demorar más que un paciente que esté sano. Ya, y también puede llegar a tener complicaciones cardíacas, ya que predispone a arteriosclerosis, la acumulación de glucosa en sangre. Por tanto, puede dar una cardiopatía isquémica. Ya. Y eso ha sido en cuanto a esta práctica. ¿Alguna duda? Una pregunta. En el libro nos dice que hay que medir la longitud de onda, la que se mide en el espectrofotómetro es de 505, pero aquí parece que era 500, solo 500. ¿Eso tiene algo que ver? O sea, ¿va a variar o...? No, verás, como les dije, las diferentes casas comerciales nos dicen, verás, les voy a proyectar, déjenme buscar el inserto de esta prueba, no me acuerdo. Dentro de cuando vamos a hacer las prácticas, digamos, viene ya un kit con los reactivos, que algunos hay que prepararlos y otros ya vienen preparados. Entonces ahí mismo te viene te dice, tiene que medir a tantos nanómetros. No recuerdo bien si en esta práctica, en el libro, está con la misma técnica que acabo de darles ahorita, pero no sé. Solo déjenme buscar un ratito.
en este caso les voy a enviar igual este inserto para que vean. Pero bueno, aquí nos dice cuál es la técnica o el principio de la reacción de esta técnica que se utiliza, y aquí en este cuadrito antes aquí en el ensayo nos dice cuáles son las condiciones. Para la técnica que les acabo de dar es longitud de onda de 500 nanómetros, como está aquí, ¿ya? En el libro, ese libro ya fue sacado hace como 3 años más o menos, y las prácticas siempre te las sabe hacer dependiendo de la disponibilidad de reactivo que tengamos ese rato en el laboratorio. Entonces puede que cuando lo hicieron al libro tenía ese otro reactivo, pero yo todas las prácticas que he hecho las hago con este reactivo. Pero creo que han tipeado mal, así creo que es 500.000 nanómetros. Entonces no te va a variar tanto. Y también el hecho, digamos, si es que ya pusieras 505 nanómetros, si a todos los 3 tubos o a todos los 3 las 3 cubetas las metes con la misma absorbancia, no te van a variar los valores, porque todo está tratado igualito. A todos tienes que meterlos a 37 grados, a todos a la misma absorbancia y a todos con la misma cantidad de reactivo. Si no varía, si todos los tratas igual, no te va a variar para nada el resultado. Entonces, no, eso no tiene nada que ver. Ya, gracias. Otra cosa que quería preguntar era que en el libro mencionaba que la diabetes tipo 1 se podía dar como decías, por infección vírica, toxinas ambientales, y decía alimentos. Entonces, ¿qué clase de alimentos podrían causar ese daño? Como te digo, en el caso de alimentos, primero comienzas tú con una pancreatitis, ¿ya? Puedes comenzar dentro de los alimentos, alimentos grasos principalmente. Entonces tú comienzas, aumentas el consumo de alimentos grasos, aumentas de igual forma, puedes llegar a tener un hígado graso y de igual forma afectar al páncreas. Si afectas al páncreas exócrino, puedes llegar a tener una pancreatitis, y esta pancreatitis puede complicarse dañando las células, los islotes de Langerhans, que es la porción endocrina, y si dañas la porción endocrina del páncreas, dañas la producción de insulina. Entonces puede llegar a ser una complicación de otras patologías más que todo. Algo más. Sobre los tejidos que son no insulino dependientes, ¿cómo se da, el ingreso de la glucosa en sí? No necesitan ningún estímulo, porque por ejemplo las otras células necesitan la insulina y esas solo pasan así como por difusión facilitada. Por los transportadores GLUT. Solo el transportador, la mayoría de transportadores GLUT, a excepción del 4 y el 2, ya se encuentran en la membrana celular. Ok, el otro de las otras células necesita que llegue la insulina para recién moverse a la membrana. Claro, digamos, el transportador GLUT 4, que es insulino dependiente, se encuentra en el músculo esquelético y en el tejido adiposo. Entonces llega la insulina hacia su receptor, se da toda esta cascada que les expliqué, y estos transportadores GLUT 4 ya están preformados, pero están en una vesícula intracelularmente. Cuando la insulina activa su receptor o se une a su receptor, hace que estas vesículas que contenían a los transportadores vayan hacia la membrana y permitan que ese transportador GLUT 4 se pose en la membrana y permita ese rato el paso de glucosa. De ahí los demás que no son dependientes de insulina tienen ya sus transportadores GLUT en la membrana. Como digamos en el cerebro, las neuronas tienen ya sus transportadores GLUT ahí. ¿Por qué? Porque son glucodependientes y no necesitan de ningún otro estímulo para que ingrese glucosa, porque si no les ingresara glucosa mueren esas células. Ya. Y ya la última, solo para confirmar que entendí bien, dentro de los criterios diagnósticos para diabetes estaba que la hemoglobina glicosilada sea mayor al 6.5%. Sí. Y mencionaba que cuando, por ejemplo, hacemos el control de un paciente que ya tenía diabetes, sí, y solamente queremos saber si está o no controlado, la hemoglobina glicosilada tenía que ser alrededor de 7.5. Claro, es que digamos también, si tú le haces a un paciente diabético, tu fin no es ya cuando ya el paciente es diabético.
El fin del tratamiento no es mantener sus valores por debajo de los valores como que normales o promedio de la gente, sino que es mantener valores bajos para ese paciente. Digamos, es un paciente que ya tiene diabetes hace bastante tiempo, pero recién comienza el tratamiento. Su organismo llegó a adaptarse a valores altos de glucosa. Entonces, si tú dentro del tratamiento le das, digamos, un tratamiento que haces que baje a valores promedio, baje por debajo de los 90, digamos, pero ese paciente ya estaba acostumbrado a valores altos, él va a comenzar como que a tener una hipoglicemia, pero porque su organismo lo va a tomar así. Entonces lo que tratas en el tratamiento no es de bajarlo por debajo de valores normales, sino mantener su glicemia en valores bajos para ese paciente. Y la hemoglobina glucosidada es lo mismo. Tú con el tratamiento no es que vas a lograr tenerlo en 5%, digamos, o en 6%, sino tú lo que quieres es mantenerlo siempre en valores bajos para él, que sería, digamos, 7. Si el paciente la primera vez te llegó con una hemoglobina glicosidada de 12, pero y tú ya le comienzas a dar tratamiento y ves que llegó a 7.5, digamos, a 7.4, al 7.4% de hemoglobina glucosidada. Y con el tratamiento lo que tú tratas de hacer es mantenerlo en esos niveles, porque ves que el paciente está respondiendo bien, no está con ninguna complicación ni nada. Entonces lo que tratas es mantenerlo ahí. Pero porque a ese paciente, para ese paciente son valores bajos. No es que esos valores normales que siempre nos dicen es para mantener el tratamiento por debajo de eso, sino que son como el límite para los que están sanos, pero para los que están enfermos ya cambia la cosa. Ya, ahora sí, muchas gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta, alguien más? Sí. Dime. Es que tengo una duda con con el cálculo de la glucosa. No le entendí muy bien ahí. Ya verás. Digamos, te voy a hacer con este mismo de aquí. Verás, aquí dentro de... Nosotros comparamos como que la absorbancia de un estándar o una muestra de suero con concentración de glucosa conocida, vamos a comparar con nuestro desconocido, con el del paciente que nosotros tenemos. Entonces, en este caso de aquí, ya, el kit de dosificación ya nos viene con un estándar. En este caso, el estándar tiene glucosa de 100 miligramos sobre decilitro. Es decir, que... Entonces... Ya, entonces... Nosotros tenemos el estándar, que sería el que ya nos viene en el kit, o es de que nosotros ya conocemos, nos dice que tiene 100 miligramos sobre decilitro. Ya, 100 miligramos sobre decilitro, ya, y imagínense que está todo esto, ya. Ahora. Y tenemos nuestro desconocido, que vendría a ser, podremos ponerle una X, digamos, que nosotros no sabemos. Ya, pero nosotros al momento que hacemos el procesamiento de ambas muestras del estándar y el desconocido y llevamos espectrofotómetro, vamos a medir absorbancia. Entonces, la absorbancia, en el espectrofotómetro medimos absorbancia. La absorbancia de este estándar que tiene 100 miligramos sobre decilitro, digamos, nos dio 0.304, digamos, imaginemos. Ya, ahora, y la absorbancia de este de acá abajo nos dio 0.295, digamos, ya. ¿Cómo podemos, entonces, como que calcular esto? Hacemos una regla de 3, porque nosotros ya tenemos ambos valores, los conocemos de este de acá. Pero de este acá abajo nos falta un valor, entonces lo que hacemos es una regla de 3. Multiplicamos la absorbancia del desconocido por la concentración del estándar y dividimos para la absorbancia de nuestro estándar. Y ahí sí sacamos el valor de la concentración de glucosa de nuestro desconocido. Solo es una regla de 3. Por eso son técnicas colorimétricas. Medimos la intensidad y comparamos con el estándar. Y ya. Eso sería el cálculo en sí. Ya, gracias. Ya. ¿Alguien más?